se va enganchando la gente. Bienvenidas, bienvenidos a este tercer diálogo ambiental de Moredeu, del movimiento regional en defensa de los humedales. Vamos a esperar un ratito como hacemos siempre. Hoy vamos a estar charlando con Macarena Romero Acuña, que ahí se conectó ya. Enseguida la vamos a invitar a la charla. Vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente. Mientras tanto, vamos contando de qué se trata para el que se une por primera vez a los diálogos ambientales. Es un espacio que tratamos de generar desde la virtualidad con el movimiento regional en defensa de los humedales de aquí del cordón industrial, para ir charlando, para abrir espacio de charla con aquellos y aquellas que vienen pensando la cuestión de los humedales desde diferentes perspectivas. Hemos estado charlando con Lucas Michelou sobre la cuestión legislativa. Lucas es abogado de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, en el primer diálogo de este ciclo. Después estuvimos charlando con Néstor Dileo, que investiga desde la agronomía lo que tiene que ver con el efecto de las quemas en los suelos del humedal. Y ahora vamos a charlar. En el día de hoy tenemos de invitada en estos diálogos, en este espacio, a Macarena Romero Acuña. Tengo anotado acá, miro para el costado porque tengo anotado todo el extenso currículum de Macarena, que tiene que ver con también pensar desde las ciencias el humedal. Macarena es licenciada en antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. También es becaria del CONICET. Investiga experiencias formativas de jóvenes isleños entre el trabajo, el estudio, la vida entre la isla y la ciudad. Integra también el equipo de pesquisas del Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos, y se ha dedicado a investigar y a estudiar las especificidades en torno a las categorías del término isla, en lo que refiere al sentido de pertenencia de quienes habitan las islas, y nos parecía fundamental también tener entre las perspectivas que vamos sumando a esta charla en capítulos, que son los diálogos ambientales, tener la perspectiva antropológica, tener la mirada también de quienes se han interesado en pensar a la gente que habita los humedales del Delta del Paraná. También Macarena, por supuesto, tiene una militancia a partir de la multisectorial de humedales de Rosario, y desde ahí también hoy vamos a charlar, le vamos a preguntar cómo ha sido esa conexión. Pero bueno, hecha la presentación, ya la tenemos a Macarena ahí, la vamos a sumar. Hoy estuvimos haciendo una práctica que no puede fallar con Macarena. A ver, ahí le vamos a enviar la invitación. Y ya empezamos a charlar, ya tenemos un montón de amigos y amigas conectados ahí. Perfecto, nos salió perfecto, Macarena, no fallamos nada. Nos salió bien, la verdad tenía dudas, pero lo logramos. Es el primer vivo que hago en Instagram, así que... Todavía, vamos, es más fácil de lo que parece, ¿no? Sí, le tenía miedo. Estoy como muy acostumbrada a las lógicas de los Meet y los Zoom. Claro. Puede fallar igual, pero hoy no falló, por suerte. Bueno, ya tenemos un montón de amigos y amigas que se van conectando, mucha gente de aquí del cordón industrial, también gente de Rosario. Hacíamos la presentación, contábamos un poquito el métier de tu estudio, la especificidad de tu estudio, y la verdad que cuando andábamos buscando con quién charlar y con quién abrir este espacio, nos recomendaron otros amigos y amigas que hablásemos con vos, y la verdad que nos interesa mucho, en particular, poder desarrollar la charla por la perspectiva. Uno dice perspectiva antropológica y suena muy académico, pero digo, la perspectiva de pensarnos como seres humanos en el ambiente, digo, como parte de ese ambiente, que a veces aparece en la discusión bastante separado, ¿no? Bastante corrido, como, bueno, nos preocupa el ambiente y por otro lado está la gente. Entonces, bueno, estaba bueno poder pensarlo así. Entre las cosas que leí y que por ahí podemos arrancar a charlar, que leí que escribiste y algunos trabajos que estuve revisando, cuando uno dice, uno podría decir así en el común, bueno, la gente que vive en la isla son isleños, digo, una definición que está ahí. Pero cuando lo pensás más desde la investigación concreta que hacen ustedes, que tiene que ver con la relación con la gente, con todo un laburo de campo,
¿quiénes viven en la isla? ¿Quiénes son los sujetos de ese estudio, de ese delta que tenemos acá, de este humedal? Bueno, por empezar te quiero agradecer la invitación, que no quiero dejar pasar eso, la verdad que está súper interesante también poder pensar el aporte que desde las ciencias sociales podemos generar y ahí tratar esto de siempre romper con esas dicotomías que parecieran que de las cuestiones ambientales se encargan quienes las ciencias más naturales, ¿no? Y las ciencias sociales están en otros lados, en otras preocupaciones. Entonces, por ahí es interesante poder, esto que vos decías, ¿no? Pensarnos como parte del ambiente y en eso sí hacer una salvedad, que es, primero que el territorio de humedales en nuestro país, como ya habrán comentado previamente los otros y las otras invitadas, ocupa un 21% del territorio. Eso habla de que los humedales son heterogéneos, van desde las salinas a las turberas, a bueno, el humedal que tenemos acá frente al cordón industrial o frente a la ciudad de Rosario, como es el delta del río Paraná, pero incluso dentro de la ciudad de Rosario, por ejemplo, está el Ludueña y está el Saladillo, que también son humedales, ¿no? Entonces, bueno, el término humedal condensa esa heterogeneidad, ¿no? En principio. Y así como condensa el humedal esa heterogeneidad, los grupos sociales que lo habitan también son heterogéneos, digamos. Estamos hablando de poblaciones que no podemos decir son exclusivamente pescadoras, son exclusivamente ganaderas. Bueno, quienes vivimos en la ciudad, quienes gozamos de tener kayak, probablemente habitemos el río, quienes tienen lancha también. En este sentido, en los últimos años y a través de políticas públicas que fueron abriendo, particularmente a la ciudad de Rosario, al río, hay toda una transformación en el territorio. Entonces también hay paradores, hay gente que habita estos territorios que a veces trabaja en la ciudad de Rosario y que por un estilo de vida distinto, que busca estar en contacto con la naturaleza, lo que empezó siendo un proyecto de casa de fin de semana, con esta pandemia se constituyó en la residencia permanente, digamos, y en eso también hay que pensar, bueno, que hay una urbanización que progresivamente ha ido en aumento. Entonces, tenemos, la gente de la isla habla de los isleños históricos, ¿no? Como estas familias que vienen habitando el territorio de islas. Y los históricos, ¿no? El que viene medio a invadir. Pero bueno, tampoco ahí hay que caer en esas dicotomías, ¿no? También hay que entender que muchas veces con las crecientes y las bajantes del río, las personas que viven en la isla se desplazan, tienen constantes desplazamientos entre la vida en la isla y la vida en la ciudad. Por otro lado, si nos sumergimos un poco más en la dinámica que tienen las islas, porque particularmente dentro de humedales yo voy a hablar del humedal del delta y en este sentido voy a hablar de las islas, eh, podemos pensar de que, bueno, en las islas no hay supermercado, en la isla no hay cajero automático, en la isla no hay un banco, entonces estos trámites que parecieran cosas impensadas, en realidad forman parte de la cotidianidad de quien habita el territorio de isla, el venir a la ciudad, ¿no? Así como también forma parte de que quizás en algún momento, si la actividad económica no está rindiendo, poder trasladarse a la ciudad, digamos, para realizar otro tipo de actividades económicas acá. Bueno, vos contabas de que yo soy becaria de CONICET. No soy la primera antropóloga, quiero aclararlo muchísimo, yo me nutro un montón de otras investigaciones, hay muchos referentes, bueno, desde Laura Prol, que también forma parte del taller ecologista, Juan Nobile, bueno, que es antropólogo de nuestra casa de estudios y que ha trabajado mucho pueblos originarios, que orgullo de nuestra región, Juan. Orgullo también de la región. Eso, podemos pensar de que, bueno, de que hay ahí históricamente vínculos que se van tejiendo. Si uno habla con las generaciones más adultas, digamos, o con las generaciones mayores, relatan mucho el trabajo en la zona portuaria,
digamos, y la articulación del trabajo en la zona portuaria con el trabajo en la pesca, o en su momento cuando todavía los botones no eran de plástico, el tirar las redes en las lagunas y juntar conchillas para traerlos a la ciudad y venderlos para que con eso, con las conchillas de río, se realizaran los botones, digamos, para las prendas. En algún momento, las zonas de islas que tenemos ubicadas enfrente de la ciudad de Rosario, particularmente la zona del Espinillo, en alguna parte también la zona de la Invernada, fueron abastecedores del mercado de frutas digamos, y verduras que tenemos acá en nuestra ciudad. Entonces podemos pensar, digamos, en esto de no pensar por un lado la ciudad, por un lado la isla, ¿no? Y, Este movimiento que el humedal tiene también en las personas. Sí, sí, no, perdón, y es recontra interesante porque además a uno también entra en esa dicotomía entre, por ejemplo, las islas, como digo ahora que estamos discutiendo la ley de humedales y que entran en discusión un montón de cosas, entre las islas y cualquier tipo de producción, digo, también queda medio todo en una misma bolsa, ¿no? Como que cualquier producción ha sido históricamente perjudicial para la isla o para el delta, y sin embargo, cuando, como vos contás, revisás un poquito, ha habido formas de producir que no han sido, por lo menos lo dañina que son los incendios que conocemos, las formas de producción intensiva, o lo que conocemos hoy como la agricultura. Si rastreás un poquito, es interesante pensar todo esto que vos contás, que también se produce ahí, ¿no? sí. Bueno, en ese sentido, ahora que estoy viendo, se sumó Lisandro. Lisandro trabaja, también es antropólogo, trabaja mucho la cuestión de la pesca y en este sentido pensar, digamos, es lo mismo el pescador artesanal o la pesca artesanal que la producción vinculada a la pesca o el comercio de pesca que realizan los frigoríficos y en esa cadena de valores que se va tejiendo, digamos, cómo se van produciendo, digamos, eh, también algunas desigualdades en esa forma de producir, ¿no? Entonces, cuando se establece la veda, ¿a quién se veda, digamos, y quién se ve perjudicado en algunas situaciones, ¿no? Ahí con la multisectorial hubo un debate interesante que nos dimos en relación a la veda de pesca que se dio en el mes de diciembre. Perdón, yo voy saltando en los temas, esto venía más al final, Dale que pero me, bueno, es una charla, nada más que no podemos compartir el mate, igual hoy no se podría, así que es más o menos lo mismo como estar tomando un mate con un montón de gente. bien. No, en eso fue un debate que nos dimos respecto también de cómo nos íbamos a posicionar. Vinculamos en esto cómo íbamos articulando la vida y lo que nos iba llegando respecto de los pobladores y las pobladoras de las islas. En su momento, los vínculos que tuvimos tuvieron que ver con apagar el fuego, en otro momento con llevar donaciones, en otro momento con de repente recibir mensajes de avanzadas, de tenemos que pensar que en estos territorios, y en ese sentido me parece súper interesante también los trabajos de Laura Prol, que trabajó mucho sobre ganadería en islas y sobre este proceso de pampeanización, digamos, que se hizo del territorio, poder pensar que convive el que tiene el título de propiedad de la tierra con aquel que cuida el ganado, con, digamos, en esas tensiones que se puedan dar, digamos, entre quien está en el territorio y quien forma parte de una lógica quizás o de una práctica productiva familiar mucho más amplia y de varias generaciones, ¿no? Estamos hablando de que en las islas hay distintos registros, hay personas que se reconocen, por ejemplo, descendientes de Chaná, digamos, algo importante a ser dicho en este contexto. Hay personas que se reconocen descendientes de andaluces, entonces viene la pesca en la sangre por estos dos lados, ¿no? Por el vínculo con los pueblos originarios y con actividades del tipo más cazadoras recolectoras y de pesca, y viene el vínculo por mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que era pescador marítimo y vino acá y entonces la pesca en la sangre por este lado también, ¿no? Entonces,
bueno, la articulación con la gente nos llevó a conocer un poco estas lógicas, ¿no? Y en algún momento también empezaron los mensajes de algunas personas que están viviendo hace mucho tiempo en el territorio, que tienen algunos emprendimientos locales, de ecoturismo, de ecocamping, con las vacas atravesando y destruyendo no solo la naturaleza, sino también parte del espacio, digamos, cuidado, eh, y preservado desde los propios pobladores locales. Entonces, bueno, las demandas y los vínculos fueron varios, y en ese sentido, la relación que fuimos tejiendo fue, bueno, en algún momento de apagar el fuego, ¿no? Que ahí estuvo muy activa la Comisión de Unión. Nosotros en la multisectorial, esto hago un paréntesis, nos dividimos en distintas comisiones de trabajo, ¿sí? Una de las comisiones, que fue la que estuvo muy activamente trabajando en el momento del fuego del año pasado, fue la Comisión de Unión de las Orillas, donde se organizaron las brigadas, y a partir de esa organización de las brigadas, bueno, también se generaron vínculos, distintos vínculos con distintas personas en el territorio. Algo, perdón, abro un paréntesis de acá. Algo similar pasó aquí en el cordón industrial. Nosotros también armamos algunas brigadas para poder asistir, y efectivamente, como vos decís, eso va generando distintos tipos de vínculos. Nos pasó con la escuela que está aquí cerquita, nos pasó con algunos paradores que también fuimos a ayudar. Digo, va generando, pero que son vínculos que se generan en la urgencia y después se van transformando, ¿no? Algunos se mantienen, algunos quedan en eso. Digo, fue un momento y nada más. ¿Cómo fue allá con eso? Digo, porque además, incluso recuerdo, vos corregime si mal no recuerdo, que la reacción de la ayuda no fue toda igual, digamos, ¿no? Algunos miraban con desconfianza la ayuda. Digo, no fue tan sencillo. Y lo que pasa que, bueno, es la complejidad del territorio, ¿no? Es también comprender de que es un territorio en disputa, y al ser un territorio en disputa hay distintos intereses. Y también hay gente que está habitando esos espacios que tiene intereses, digamos, ¿no? Intereses de permanecer, de que algunas lógicas nos cambien, algunas desconfianzas. Hay que pensar de que todo esto que yo comentaba un poco del avance del turismo, digamos, también generó un retroceso en estos pobladores históricos que yo mencionaba previamente, generó una reducción de los espacios, ¿no? Generó, por ejemplo, una de las problemáticas que estaban teniendo para el mes de mayo del año pasado, con todas las restricciones, la gente vinculada a la pesca, tenía que ver con que a veces tenían permisos para salir a pescar, pero ¿cómo es la lógica de la pesca? Digamos, a veces tenés que llegar hasta la laguna, tenés que transitar kilómetros para poder llegar. Entonces, en esos kilómetros, tenés que contabilizar el tiempo de ida, el tiempo de descanso que quizás se precise, digamos, el armado del campamento, el llevar las redes, eh, que no puede pescar una sola persona en una embarcación, digamos, generalmente por lo menos tienen que ser dos personas, ¿no? Alguien que esté maniobrando el motor y alguien que esté tirando la red o levantándola, digamos, que supone un montón de esfuerzo. Entonces, en las lógicas de distanciamiento se pedían, aparte de los carnets, digamos, de pesca, que no necesariamente todos tienen tramitados, digamos, porque también eso, la pandemia generó ahí una disrupción, digamos, en algunas continuidades o en algunas lógicas burocráticas administrativas que tampoco están tan regularizadas, Sí, digamos. digo, la pandemia y también los incendios, porque puso el ojo, digo, Las en dos. algunas, te diría, algunas sobreactuaciones incluso del Estado, ante la no actuación real. Algunas sobreactuaciones pusieron el ojo sobre nuestro delta, institucionalizando algunas cosas que nunca tuvieron vía institucional, o pretendiendo que se institucionalicen algunas cosas. Sí, o también generando algunas represiones innecesarias, ¿no? Digamos esto, no poder pensar o dimensionar que quizás las personas que estén en una misma embarcación, por más de que dentro de la embarcación no haya 2 metros de distancia, muy probablemente sean parte de un mismo grupo familiar, Claro. ¿no? Y entonces el distanciamiento, y en todo caso, si nos ponemos tan estrictos,
podríamos empezar a preguntarnos qué pasa con el lavado, con la higiene, ¿no? Con el lavado de manos y con el agua potable en estos territorios. ¿Qué pasa con el acceso a la salud en estos territorios? Dentro del territorio de islas, ¿cuántos dispensarios o centros de atención primarios de salud hay? Digamos, ¿cuántos accesos a la ciudad para la atención médica hay? Digamos, ¿cuántas bajadas públicas han quedado a lo largo de la costa de nuestra ciudad, por ejemplo? Digamos, y si hay una urgencia, ¿en qué estado están esas bajadas públicas? ¿No? Son algunas de las preguntas interesantes para Por, hacer. por eso decía lo de la sobreactuación, que termina exigiendo, que termina poniendo más obligaciones que derechos. Digo, donde nunca hubo muchos derechos o nunca estuvieron tenidos en cuenta, hoy aparecen sobreactuadas las obligaciones para dar una idea de mayor presencia. Y también que existe una ley no es garantía de que haya un derecho, digamos, ¿no? Por ejemplo, y acá sí me enfoco concretamente en mi trabajo de investigación. Desde el año 2006 es obligatoria la escuela secundaria para toda la población, ¿no? Y las distintas provincias han ido haciendo las adecuaciones, digamos, a esta normativa nacional. Sin embargo, en un espacio de isla que va de Rosario a Victoria, que tiene 12 escuelas primarias, solamente 2 tienen escuela secundaria, con docentes itinerantes que llegan hasta esas escuelas, digamos. Entonces, ¿qué posibilidades de continuidad en los estudios hay, digamos, para estos jóvenes que viven en las islas? Digamos, y en relación a eso, ¿qué posibilidades de inserción laboral también se generan? Porque muchas de las cosas que surgen es, hasta si uno quiere ser cajero en algún supermercado, te piden el título de secundario terminado, digamos. Entonces, ¿cómo se reproduce en algún sentido la desigualdad? Y cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, de inclusión educativa, ¿cuánto verdaderamente estamos incluyendo si no generamos, digamos, condiciones materiales para que se vayan dando eh, esos accesos, ¿no? Como por ejemplo el acceso a la educación. ¿Qué encontraste en el laburo de campo que fuiste haciendo en torno a esto, en torno al trabajo y a la educación? ¿Qué es lo cuál es el panorama? No digo un diagnóstico, pero ¿cuál es más o menos el panorama que encontraste? Digo, más allá de estos números de que no hay educación secundaria o que hay muy poquita. En el año 2017 egresa la primer, vale la redundancia, egresada de escuela de isla, digamos. Estamos hablando 11 años después de la implementación de la ley, ¿no? La primera egresada de escuela secundaria de isla. Y a partir de eso empieza a aceitarse con mucho trabajo por parte de las y los docentes, digamos, y con una fuerte demanda por parte de quienes forman parte de las escuelas primarias de la continuidad de esos estudios, ¿no? Si uno habla con docentes de escuela de isla, primero que las escuelas son en muchos de los casos la única presencia que hay del Estado. Son los lugares en donde se vacuna, en donde, por ejemplo, se entregan los bolsones eh, del comedor escolar, son los lugares de sociabilidad. Tenemos que pensar que los terrenos son inundables y en esta inundabilidad que tienen, a veces los terrenos sobrelevados de los patios son los espacios, son el patio de la casa de los chicos, ¿no? Entonces ahí hay una cantidad de trabajo que realizan, perdón, a mí se me cuela No, mucho la defensa por la educación pública, pero realmente es para reconocer muy fuertemente. Y en esto también quiero reconocer a los docentes, digamos, en la contención, digamos, de los jóvenes en estos momentos de quemas y de incendios, y en esta articulación de pedidos que hasta parecían irrisorios de ser pensados desde la ciudad, como por ejemplo, ¿qué hacemos con la basura? Una práctica muy común en la no, isla. hoy alguien conectado preguntaba, ¿qué pasa con toda la basura de las islas? Bueno, por empezar, no vamos a hablar de la basura que se deposita en la isla que viene desde los afluentes de la ciudad, ¿no? Eso
queda y va sedimentando, y ahí me parece que son súper interesantes los estudios que vienen realizándose de las jornadas de un día más río menos basura. Ahí hay mucha información que está interesante para poder pensar y para poder informarse de esa problemática. Pero en general es una práctica tradicional en las familias el prender fuego. Lo mismo con las frazadas, la ropa de lana, digamos, o sea, no existen los lavarropas automáticos en la isla, ¿no? Entonces, hay algunas prácticas que tienen que ver con ese tipo de desecho en un contexto de fuego, digamos. Esto estaba, bueno, ellos mismos reconocían no prender fuego también para prevenirse de situaciones problemáticas vinculadas a los altercados que pueda haber con prefectura, ¿no? Entonces, uno de los primeros pedidos que nos hizo la gente, particularmente del Espinillo, fue en la bajada pública de Génova y el Río, acá en la ciudad de Rosario, poder poner containers de basura para ellos trasladar la basura desde la isla hasta acá, cuando vinieran a hacer las compras, cuando vinieran a cobrar las asignaciones universales, cuando vinieran a hacer trámites, poder depositar ellos la basura en container acá y no tener que subir hasta la avenida con, con todos esos bolsones, ¿no? Una pavada, pero al lado de la barranca un container de basura para poder tener un sistema de recolección, también ellos Sí, y digo, ellas. también parte de la idea de considerar y de ciudadanía, porque ¿por qué no sería lógico si hoy uno piensa que se ha resuelto una parte de lo de la basura con la contenerización, o como se diga, con la puesta de containers en la cuadra de todos los vecinos, digo, en la ciudad, ¿por qué no pensar como un derecho que en la orilla del río también tengan cercano eso, ¿no? Ujú, sí, así que bueno, eso fue, y ahí estuvo súper interesante en esto de que hay distintas comisiones. Bueno, Lucas Michelaut está dentro, forma parte de la multisectorial también, y está trabajando en la comisión de legales, pero bueno, otra de las comisiones que viene trabajando y que me parece súper interesante es la comisión de intercambios con la MUNI, se llama así de informal. Pero bueno, también dentro de las discusiones, ¿no? De bueno, en esto que traía que surgió con la pesca, ¿cómo nos vamos a posicionar? Digamos. Eh, y ahí hubo una discusión muy áspera, ¿no? Entendiendo de que el corte del puente no era nuestra lucha, pero que sí queríamos acompañar, que sí queríamos conocer la problemática, entonces acercarnos también a la gente. Entonces, así como entendemos de que no hay un ambientalismo sin conciencia social, digamos, decir, bueno, si lo que estamos pidiendo es basta de quemas, ley de humedales ya, las charlas con el Estado, las mesas de discusión también son necesarias. Y en esa articulación hay que, bueno, poder gestar algún espacio de diálogo. Y ahí es que surge el poder armar la comisión esta de intercambios con la MUNI, donde se van tratando distintas temáticas eh, que van desde el legado de Eliot a causas como por ejemplo, bueno, lo de los bajos submeridionales, que no sé si habrá hablado o profundizado sobre eso Lucas, eh, a, bueno, poder pensar concretamente con la población del Espinillo qué está pasando con las bajadas públicas acá en la ciudad de Rosario, qué está pasando con la bajada pública de Génova y el Río, qué está pasando con la bajada Maciel, digamos, en qué estado están estas bajadas, y cómo hacer para que no queden en manos de privados, para que no se termine de privatizar toda la costa en este sistema de concesiones que se ha ido incrementando en los últimos años, ¿no? Sí, nosotros Entonces, bueno. también conocemos bastante de cerca la problemática de las bajadas, porque efectivamente, incluso con la diferencia que por ahí en Rosario, se ha privatizado una parte apuntando al turismo, con lo cual uno puede utilizarlas pagando, pero en realidad acá se ha privatizado apuntando a la industria y a la agroexportación, con lo cual es una privatización total y absoluta, más que una privatización,
se veda la conexión de estas poblaciones. No hay, en algún momento se hizo, que ahora se está restaurando, se hizo aquí en San Lorenzo la bajada, el paseo del río, que después se cayó, pero digo, más allá de eso, hay algunas bajadas totalmente abandonadas y después no mucho más. Digo, está bueno para pensarlo, para tomarlo también acá en la región, esta idea de nuestra conexión con el río, va, no es mucho más que eso. Sí, y que también los humedales suponen estos espacios de costas y barrancas. Ahí hay un estudio muy interesante del taller ecologista que realizó sobre costas y barrancas que me parece que está bueno. Perdón, yo tiro toda data, Dale, dale, está buenísimo. vengo muy desde el lado académico, más allá de la militancia, y entonces me parece que poder referenciar estas cosas que parecen chiquitas, pero que nos ayudan a poder ir informándonos, Y ¿no? es más, Así que, de paso, ya que estamos embalados, de paso te hacemos el mangueo ahí en vivo. La idea que hemos intentado, por lo menos desde que arrancamos los diálogos, es después de los diálogos poder ir distribuyendo esa data desde las redes del movimiento regional en defensa de los humedales. Algo hicimos con el informe que nos pasó Néstor Dileo sobre las consecuencias de las quemas en los suelos. Así que te comprometemos acá que después nos pases esta data que nos vas contando para poder ir generando algunas piezas de comunicación que permitan que se difunda y se lo apropien quienes están interesados. perfecto, sí. Sí, igual en la página, bueno, particularmente el taller ecologista tiene una página muy accesible y muy accesible a la información. Y ahí hay para hacer jugo, porque para hacer dulce, porque la verdad que está súper interesante poder chusmear y porque bueno, también la realidad es que tienen una gran tradición de trabajo y en ese sentido, si bien nosotros somos mucho, mucho más jóvenes en términos de que nacimos hace menos de un año como multisectorial, digamos, sí, sí nos parece muy interesante, de hecho estuvimos el sábado, en el Día Mundial del Ambiente, el sábado pasado, generando estos intercambios y bueno, y charlando también, diciendo, bueno, qué importante también la articulación, ¿no? Porque todo no se puede, pero si entre todos nos vamos agarrando distintas cositas y nos vamos informando y vamos articulando, y ahí también me parece súper interesante y potenciador estos espacios que tenemos la universidad, que tenemos CONICET, para poder, esto que ahora se llama la transmisión de la ciencia, la divulgación científica, digamos, poder generar, digamos, este tipo de diálogos, quizás más simples, no en un lenguaje muy técnico, burocrático, que a veces es el que la academia nos demanda, pero sí poder articular y poder articular con quienes están en el territorio, digamos también entendiendo y haciendo lectura de las disputas que se dan ahí en ese interior, ¿no? Como todos lados, como pasa acá mismo en la ciudad. Claro, claro, tal cual eso te iba a decir, como pasa en todos los territorios, pero ahora, digo, me parece que cuando se van rompiendo un poquito los estereotipos que uno tiene, que uno mismo tiene sobre las concepciones y sobre ver desde lejos la vida en las islas y en los humedales, uno empieza a ver la complejidad que tiene cualquier fenómeno, digo, más allá de ser que sea en la isla o sea en la ciudad, y bueno, un poquito es esa la idea también, poder entrarle a esa complejidad desde distintos puntos de vista. Pensando, porque ya nos va quedando un ratito y Y ahí, perdón, pero hay producciones propias, digamos, que se hacen desde, a mí me parece súper interesante una movida que se llama Río Feminista, que son mujeres de Río o vinculadas al río, que van desde la zona del Paraná al delta bonaerense y que, por ejemplo, sacaron junto con Orilleras, digamos, y con Taller Flotante, sacaron un podcast que está en Spotify, que se puede escuchar, tiene 3 capítulos, se puede entender muchísimo respecto de qué pasa con el territorio, con la propiedad, con quienes habitan y quienes tienen los títulos de propiedad, con cómo son estas dinámicas de trabajo que comentaba un poquito al principio.
Después hay otro podcast que me parece muy interesante, que si bien no ¿Llama? surge desde el territorio, ¿Mm? ¿Este que dijiste recién cómo se llama? Te lo voy Vale. a deber. El podcast se llama, no, ya te lo puedo decir, para, No, lo buscamos y lo distribuimos después por las redes. Te lo dejamos de tarea. dale, se me fue, te pido disculpas, se me Ah, borró. por favor. Dale, dale, me ibas a Después, mentir. y otro podcast que me parece que también está interesante es, igual yo te estoy buscando el podcast que te decía, es uno que estuvo ahí coordinando y poniéndole mucho laburo un compañero de la multisectorial que articuló con la gente de Anfibia, digamos, que también tiene 3 capítulos y se llama Muy en Una, y también ahí aparecen distintas voces narrando el qué pasó, digamos, con los fuegos en con los incendios en la isla. Entonces, digo, si bien no surge desde el territorio, ese podcast en particular sí surge de poder hablar con la gente que habita el territorio y poder conocer qué es lo que tienen para decir. Porque en esto de que vos de alguna forma me traías la pregunta sobre la ley de humedales, ¿no? ¿En qué espacios se está discutiendo la ley de humedales? ¿Y cuánta participación en esos espacios están pudiendo tener quienes habitan estos territorios en esta heterogeneidad misma que Claro, tienen, ¿no? claro. Pensar más en estos tiempos donde, por ejemplo, en las islas la conectividad de Internet muchas veces es de muy difícil acceso, ¿no? Entonces, qué sé yo, para uno, para mí, por ejemplo, leer una ley es extremadamente complicado. Entonces, ¿qué supone para alguien que quizás terminó la primaria pero no tuvo acceso a la secundaria, sentarse a leer un proyecto de ley, comprender, digamos, esos artículos? Digamos, son ejercicios que los abogados y las abogadas tienen y que son súper interesantes ahí poder pensar, bueno, cuando se habla de participación ciudadana, ¿cómo se va a organizar eso? Digamos, cuánto se va a tener en cuenta las distintas temporalidades que se manejan. No es lo mismo la temporalidad del pescador, del ganadero, que del cientista social o quien está en CONICET, que de un político, ¿no? Entonces ahí, digamos, en eso más finito, digamos, cuando nos damos esas discusiones es cuando realmente las políticas públicas se construyen no solo de arriba para abajo, sino también, digamos, en este poder que tienen los movimientos sociales, ¿no? Y la gente cuando se puede organizar. Pensaba cuando vos decías, mirá, lo difícil que es que se abra espacio para la gente, ya con una ley que inclusive se discute lejos geográficamente. Nosotros nos quedó muy marcado que todo esto se empezó a discutir legislativamente cuando el humo llegó a Buenos Aires. Digo, hasta uno ve que tiene poca participación, si querés, la política urbana, ni siquiera la de la isla, digo, urbana de la provincia de Santa Fe. ¿Te imaginabas la participación? Evidentemente la participación de quienes son los que habitan históricamente es más difícil. ¿Te parece que se pueden generar herramientas? Digo, que se pueden generar poleas de transmisión para que esas visiones de los protagonistas o de los que habitan lleguen. Es muy difícil. Está el antecedente del PIECAS, porque después también lo que tenemos que pensar es que entra lo interjurisdiccional, Claro. ¿no? En juego. No es lo mismo, por ejemplo, Provincia de Santa Fe tiene una ley de humedales, digamos, y Entre Ríos, en teoría, son las zonas de islas, son zonas resguardadas, ¿no? Bueno, después echa la ley, echa la trampa, ¿no? Podemos analizar todas las conflictividades que hay ahí, pero digamos, después si nos ponemos a pensar en el delta bonaerense, ahí hay estudios súper interesantes que realiza el equipo de Cintia Pizarro, que es otra antropóloga, y bueno, y particularmente quiero mencionar a Julián Monques, que trabaja cuestiones vinculadas a ambientalismo y ley de humedales, y Patricia Strazia, que bueno, tienen que ver con otra lógica, la lógica del delta bonaerense, que tiene que ver con la forestación. Entonces, ya hablamos de otro tipo de producción, ¿no? Hablamos de otra, hasta dinámica cotidiana vinculada al trabajo. Entonces,
bueno, y ni hablar si nos vamos y nos vamos más aún a pensar qué pasa en las zonas de salitres, en las turberas en el sur, y estamos hablando de una ley que plantea regular ese 21% del territorio, ¿no? Entonces, me parece que en el PIECAS hay un antecedente, hay una huella interesante que podría rastrearse, profundizarse, ver que efectivamente funcione, y también no sé si se escucha o no, porque te me quedaste Sí, sí, congelado. sí, se escucha. Ah, no, y también lo que estaba pensando Es es, muy mala, no solo en la isla, acá también es muy mala la conexión, así que por eso es. ah, en todos lados, en todos lados es mala la conexión. Pero también lo que estaba pensando es cuánta coherencia existe por parte del gobierno nacional en realmente, y cuánto lobby también existe, cuántas fuerzas e intereses en pugna hay respecto de esta ley de humedales. Digamos, ¿por qué hace desde 2013 se presentan proyectos de ley de Claro, humedales claro. y todavía no sale, pero sí sale una ley de educación ambiental? Y no estoy en contra de la ley de educación ambiental, pero el proyecto fue mucho más reciente, mucho más cortito. Entonces, ¿qué lobby está circulando? Digamos, ¿qué cuestiones están en pugna? En un contexto económico de crisis, digamos, en un contexto donde no podemos obviar de que el 46% de la población argentina está en índice de pobreza y desempleo, digamos. Entonces, poder hacer esas lecturas más estructurales y poder pensar qué suponen las granjas porcinas, digamos. Y ahí hay que cuestionar qué estamos entendiendo por producción, digamos, y qué estamos entendiendo por economía, digamos, y qué vamos a priorizar. Digamos, vamos a priorizar entrar en la lógica extractivista concretamente, o vamos a priorizar el cuidado de los recursos teniendo otro concepto de economía y vinculado a la economía en el ambiente, ¿no? Y a lo que suponen. No sé si vos me escuchás bien, a mí también por ahí se me corta un poquito Sí, la conexión de acá. perdón. Eh, Macarena, bueno, la verdad que bueno, yo espero, ruego que nuestras compañeras y nuestros compañeros del Movimiento Regional de Humedales, que los veo ahí a todos conectados, hayan tomado nota de toda la data, la cantidad de data que nos regalaste en esta charla. Para nosotros es alucinante poder tener este espacio, que esperamos se repita, que vamos a tratar de seguir manteniendo abierto, principalmente con este espíritu que vos planteabas en algún momento de poder aportar todo lo que se pueda aportar para construir alguna idea más colectiva de, porque uno me parece que sería muy soberbio pensar que sabemos por dónde es, pero lo que sí sabemos es que por acá no es, por como está ahora no es. Pero bueno, esta construcción, la idea es poder ir construyéndola así. Dice Euge, escucharía 2 horas más a Maca, acá se perfecto, cuánta data, bueno. Sí, seguramente, ahora que ya hizo su primer vivo con Moredeu, poder y decirle, ¿te acordás nosotros lo que hiciste el primer vivo? Bueno, queremos charlar de vuelta. Pero bueno, la idea era poder abrirlo un poquito. Esto lo vamos a difundir, también va a estar en nuestro canal de YouTube, lo vamos a difundir por otras redes también. Bueno, nada, un agradecimiento gigante por este rato de charla y por sumarte a los diálogos ambientales. No, por favor, gracias por la invitación y perdón, se hable mucho, muy rápido. Para nada, para nada, para nada. Estuvo Me buenísima la. emociona y se me da la lengua. Está buenísima. No, debes todavía para después el podcast. Sí. Y El podcast se encuentra en Spotify como Río de Mujeres y tiene 3 capítulos. El primero se llama Crecientes y Bajantes. bien. ¿Bien? Río de Y el que Mujeres. hablaba, Río de Mujeres, y el que les comentaba que surge del compañero de la multisectorial, Ramiro Ortega, con Anfibia, se llama el capítulo 1, Incendios en las Islas, ¿quién va a parar este fuego?
y tiene 3 capítulos. Perfecto, anotado. Macarena, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. No, por favor, gracias. Y para todo el resto, nos encontramos de nuevo en el próximo diálogo ambiental, que seguramente será dentro de 15 días como venimos haciendo. Difúndanlo, compártanlo, toda esta información, un poquito es la idea de abrir este espacio. Va a estar en estos días, apenas podamos, va a estar subido a YouTube. Y nos seguimos encontrando para abrir más espacios. Hasta la próxima. Adiós.